Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí esta mañana. Es 6:12 de la mañana en Colombia, creo que es las 7 en Nueva York, la 1 en Viena. Bueno, entonces, primero que todo, bienvenidos y bienvenidas a este evento alterno que lleva por nombre Uso y Regulación de Drogas en Adultos, el futuro de las políticas de drogas, realizado por la Corporación Acción Técnica Social de Colombia e Instituto RIA de México en el marco del CND 2021. Buenos días para quienes se conectan a este evento alterno de la 64 versión de la Comisión de Narcóticos de las Naciones Unidas, que por razones de pandemia nos convoca de manera virtual este año. Damos un saludo especial a los delegados de los gobiernos, las agencias multilaterales, las organizaciones de la sociedad civil y las personas consumidoras de drogas en todo el mundo que nos ven virtualmente. Queremos enviar un abrazo de afecto y fortaleza a todas las personas que se han visto afectadas por la pandemia de manera directa o indirecta, haciendo también un llamado a la solidaridad y la empatía con quienes más han sufrido. Hoy vengo a presentarles una conversación tranquila y pausada de tres colegas, amigos, que durante los últimos años hemos querido materializar en proyectos, en comportamientos, en actitudes, en servicios y en prácticas cotidianas las ideas de reformar la política de drogas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la regulación de los mercados ilegales, el consumo responsable, la reducción de riesgos y daños, el placer, la felicidad, el papel que como consumidores de drogas jugamos en reformas de las políticas de drogas todos los días. Vengo a plantearles una conversación entre adultos y de cómo nuestro uso y consumo de drogas en un contexto de prohibición puede aportar de manera significativa a lograr la regulación de todas las drogas. Les presento a mi querida amiga Sara Snap. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, donde obtuvo una beca completa. Cofundadora del Instituto RIA, una organización que hace investigación e incidencia sobre las políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos, desarrollo y justicia social. Sara es autora del Diccionario de Drogas y numerosos artículos y capítulos de libros, y también orgullosamente desde hace muchos años es la vocera internacional de Acción Técnica Social. El doctor Carl Hart, les puedo contar que nació en Miami, que es neuropsicofarmacólogo, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y una de las figuras internacionales más conocidas en impulsar la reforma de las políticas de drogas desde la evidencia científica en su laboratorio, elaborando discursos con una alta carga política y social para complementarlo con su experiencia de vida con las sustancias desde su lugar en el mundo como un afroamericano. Acaba de publicar su libro Drogas para adultos, persiguiendo la libertad en el país del miedo, que ha generado un revuelo en todas las esferas preocupadas por la guerra contra las drogas. Entonces aquí voy a hacer como esta pequeña introducción, y la última vez que pude interactuar con el doctor Carhart fue hace poco más de un mes, cuando lamentábamos juntos como periodistas de una de las principales emisoras de Colombia, atraídos por el amarillismo que generó el hecho de que un profesor de su nivel, de su talla, reconoció el consumo de heroína y además ser ampliamente funcional. Ellos no lo podían creer y perdieron la oportunidad de conocer los provocadores y atractivos postulados de su libro. Ese día, además, tuvo la oportunidad Carjal de evidenciar el desconocimiento de la prensa sobre los temas profundos de drogas, pues terminó dándoles una lección de legislación colombiana, recordándoles que en Colombia está despenalizado el porte y consumo de la dosis mínima, de la que él tenía un amplio conocimiento, además cuando había venido a Colombia por allá en el año 2018 y en otras ocasiones, pero que los periodistas con altanería e ignorancia negaban. Tranquilo, doctor Hart, que en este no será el centro de esta conversación y vamos a intentar ir a lo profundo. Entonces, como abrebocas, cuando hablamos de consumo de drogas en adultos, hay varios puntos donde nos hemos encontrado con Sara y con el doctor Hart, y creo que cada uno lo abordará de diferentes maneras. Siempre que te hablan de adultos se supone hablar de responsabilidad sobre nuestros actos. En ese sentido, ¿qué puede ser responsable frente al consumo de drogas? Por ejemplo, buscar siempre la funcionalidad puede ser una de las claves. La incorporación de hábitos de reducción de riesgo y daño, autocuidado, el monitoreo constante de nuestra salud física y mental, hacer análisis de sustancias, saber manejar una crisis, conocer síntomas de intoxicación, saber dosificarse. Entiendo lo adulto como un comportamiento responsable que muchas veces tienen algunos menores de edad, más que aquellos que les duplican la edad.
Ser responsable también es preocuparse por cambiar las políticas que no permiten un disfrute libre y seguro de drogas. El segundo aspecto creo que es el placer y la felicidad. La satisfacción como efectos positivos para reconocer, estudiar y gestionar. Nadie usa drogas para tener una mala experiencia y muy pocas personas lo hacen para gestionar un problema de su salud física y mental, para olvidar o responder a un trauma. La búsqueda del placer es un objetivo legítimo que se debe defender y maximizar. La representación de los medios de comunicación. Hablar de consumo no es hablar de dependencia problemática o adicción. Siempre hablan del 10 o el 12% que tiene problemas, pero no se ocupan del 88% que no los tiene. Guardan silencio por el estigma y corren mucho peligro por no poder acceder a la información para su salud. El fracaso de la guerra contra las drogas es también y ante todo el fracaso de los medios de comunicación al ponerse al servicio del poder prohibicionista y no de la evidencia reformadora. Por último, todos nos encontramos mucho acá en salir del closet psicoactivo y mostrarse para derribar los estereotipos y dar paso a la confianza y apoyo para quienes no lo han hecho. Respetar también la decisión de quienes no lo han hecho y nunca lo van a hacer. Tenemos un manifiesto para salir del closet psicoactivo en nuestra página web del proyecto Échele Cabeza por si lo quieren ver. Empezando siempre por el reto ante los médicos, quienes no deben juzgarnos por nuestro comportamiento, sino buscar mejorar la calidad de vida de nuestra, así como lo hacen sin sermones con quienes abusan del azúcar o del alcohol. Ya bueno, entonces para darle paso al doctor Hart, que sé que fue lo que vinieron a escuchar, la conversación con Sara también, yo quiero dejarle dos preguntas al doctor Hart para que inicie la conversación y la retome Sara. Yo creo firmemente que la reforma de política de drogas también hace parte de un cambio generacional. La mayoría no va a cambiar de padecer, así la evidencia del fracaso lo supere y hay prohibicionistas que van a morir con las botas puestas. Eso va a pasar en el mundo científico, en los médicos, en los sociólogos, en los periodistas, en los políticos, solo por mencionar algunos, pero también va a pasar en las personas consumidoras. Yo le puedo apostar que la mayoría de sus fans son muy jóvenes y están empezando una carrera de la cual usted puede ser uno de esos guías. Entonces, una pregunta es, ¿cuáles son los mensajes claves que usted le enviaría a esos burócratas, técnicos y funcionarios públicos jóvenes para que puedan gestionar e impulsar el cambio desde adentro? Y la segunda pregunta sería, asimismo, ¿cuál es el llamado o la invitación que usted le haría a los jóvenes que apenas inician en el consumo, que son adultos muy jóvenes y que van a empezar a vivir esta experiencia? ¿Cómo hacer para que lleguen a un consumo adulto y responsable que maximice los placeres, reduzca los riesgos y se asuman en la causa del cambio de política de drogas? Bienvenido, doctor Carhart. Le doy la palabra y el control de la conversación a Sara. Muchas gracias. Thank you, Julian. It's a pleasure to be here with you and Sarah. I guess the thing that I really would encourage young people to think about is just simple things like justice. When we think about the issues of justice in the United States, for example, we have a lot of problems with police killing black people. And the the pretext for the police to interact with black people has a lot to do with drug law enforcement, enforcing drug laws that are petty, small, like recently in Minnesota, we had a killed maybe 3 days ago, 4 days ago, Dante Wright. The police were trying to arrest him or interact with him because of a marijuana violation, a minor marijuana violation, where we have a number of states that have legalized marijuana. And so when we think about the police interacting with people because En la interacción de la policía con la gente debido a alguna violación por drogas, en verdad porque alguien está tratando de alterar su conciencia, alguien está buscando placer y la policía está tratando de arrestarlos por eso. Eso es tonto cuando pensamos en los jóvenes. Espero que los jóvenes se paren y vean lo estúpido que es esto. ¿Cómo van a decir que se puede matar a alguien porque está tratando de alterar su conciencia, tratando de pasarla bien? Entonces, a medida que vayamos yendo hacia adelante, espero que los jóvenes en verdad defiendan y promuevan el cambio de la ley para que se baje esas interacciones
con las fuerzas, entre las fuerzas de la ley y los ciudadanos, para que la policía salga de este negocio de simplemente cumplir las leyes en las drogas, porque en Estados Unidos y alrededor del mundo esto es algo bastante letal, simplemente por hacer cumplir las leyes contra las drogas. Si pensamos al respecto, estamos matando gente, estamos matando a alguien porque ponen una sustancia en su cuerpo. Esto no tiene ningún sentido, bajo ninguna condición. Espero que los jóvenes entiendan y que en verdad defiendan y promuevan un cambio en la ley para esta situación. Ese es uno de mis mensajes más fuertes para los jóvenes. Defiéndanse, muestren lo ridícula que es esta situación. Y en verdad quiero resaltar esto. Hay demasiada gente que está muriendo simplemente porque escogen alterar su conciencia. Imagine si alguien lo va a matar uno porque uno escoge ponerle azúcar al cuerpo. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando alrededor del mundo, tal cual. Entonces espero que los jóvenes se pongan de pie y digan no a esto. Si los jóvenes deciden alterar su propia conciencia con sustancias psicoactivas, también espero que busquen información, gente que les ayude a reducir cualquier daño en particular y aumentar los placeres que están buscando, que puedan en verdad encontrar los buenos tiempos que están buscando, porque hay cada vez mayor información disponible sobre el tema para que la gente se sienta más cómoda, ¿no? También la gente se siente más cómoda publicando, hablando. Yo ciertamente lo puedo hacer ya. Y hay mucha gente con experiencia, hay literatura, hay artículos ayudándole a las personas a permanecer seguros durante el consumo de sustancias psicoactivas para alterar su conciencia, para buscar placer, para que se aumentar la empatía u otro estado que estén buscando con el consumo. Eso es, espero que los jóvenes en verdad se pongan de pie y defiendan, ¿no? En nombre de los que están sufriendo por las fuerzas de la ley, del orden, ¿no? Y que también, pues, que estén seguros y estén felices. Muchas gracias, gracias, sí. Es una de las preocupaciones que tenemos en México también, porque a pesar de que, bueno, muchos están comentando en el chat que están trabajando en esto, que es un movimiento global, esto está bien, es una de las cosas en México que nos preocupa, porque incluso con las regulaciones que se están proponiendo alrededor del cannabis, aún esto abre la puerta para interacciones con el sistema judicial. Aún así, hay detenciones mientras averiguan cuánto está aportando, cuánto carga, y le ponen una multa o no. Y eso también coloca a las personas en riesgo. Los derechos humanos dentro de la guerra contra las drogas y cómo se justifica asesinar a personas, simplemente, ¿no? Asesinarlos. Ejecuciones extrajudiciales simplemente porque tienen alguna sustancia en su cuerpo o por la idea de que quizá tengan una sustancia o porque de alguna manera están relacionados con el mercado. Porque obviamente el consumo de una de nuestras preocupaciones es también la gente que está involucrada en cualquier parte o ciclo de la producción, ¿no? Cultivo, venta a pequeña escala, ¿no? Simplemente tener contacto con la sustancia psicoactiva y por lo tanto el Estado y otros sectores no estatales tienen el derecho de tomar la vida, tomar su vida. ¿No? Entonces hablamos de esto. Ahora voy a cambiar mis preguntas porque hay mucha conversación. No, usted escribió o ha escrito sobre esto en su libro y es extremadamente importante ahora para el mundo, ¿no? Porque ya las personas, el valor de hablar sobre esto, ¿no? Usted ha escrito sobre algunos de los líderes en el mundo que están justificando este tipo de ejecuciones extrajudiciales. ¿Cómo ve usted esta contradicción entre algunas veces líderes gubernamentales que incluso pueden haber usado sustancias, pero ahora cambian de posición y están de cierta manera ordenando o aprobando los asesinatos de personas que consumen o tienen contacto con sustancias? ¿Cómo abordamos esa disidencia cognitiva que existe a un nivel internacional? Los que están escuchando esto han estado escuchando esto también en el CNN, ¿no? Entonces ellos saben que eso está pasando. Entonces, ¿cómo empezamos a crear, a dar cierta coherencia allí?
Sí, sí, cuando pensamos en que hay algunos líderes mundiales, por ejemplo, que activamente están involucrados en una guerra contra las drogas que está matando a cientos de miles de personas, ¿no? Por ejemplo, en Filipinas, su presidente Duterte, él está particularmente buscando a la gente que busca metanfetamina, que comercializa y usa metanfetamina, pero al mismo tiempo es un conocido de opioides, ¿no? Como fentanyl. Y él habla de los placeres del opio, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer como comunidad internacional, tenemos que dejar de participar en ese excepcionalismo de las drogas, donde decimos cosas como, oh, los psicodélicos están bien, pero la heroína no está bien, o la cocaína no está bien, porque escuchamos a personas en este excepcionalismo de drogas, ¿no? Decir el cannabis está bien, pero la cocaína no. No, todos son sustancias químicas, son químicos que interactúan en el cuerpo, en el cerebro, todo este significados que les ponemos a estas sustancias, eso es un fenómeno humano, pero el cuerpo solo lo que ve es, no lo ve a los químicos de esa manera, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que nosotros le digamos a las personas que no se involucren en ese excesionalismo de las drogas, ¿no? Porque básicamente lo que estamos haciendo es estamos estableciendo una situación donde la gente dice, esta es una droga mala, pero esta es una droga buena. Y no hay tales cosas como drogas malas o drogas buenas. Todos son simplemente sustancias eh, químicas que afectan el sistema neurológico, que se interactúa con él, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de no participar en ese excepcionalismo de las drogas, porque el excepcionalismo de las drogas lleva a que usuarios de drogas específicas sean arrestados, sean asesinados. Entonces, si participamos en excepcionalismo de las drogas, estamos participando entonces en que se persiga a otros, se judicialice a otros usuarios de otras drogas. Entonces tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Definitivamente sí. Es una de las cosas de que cuando estábamos trabajando en el reporte de cocaína en 2016 para la sesión especial de las Naciones Unidas, la gente decía, bueno, estamos muy lejos de tener esa conversación para regular MDA mucho antes de la cocaína. Julián y nosotros que estábamos trabajando en eso, y podemos buscar el estudio. eh, Estábamos como tratando de predecir las regulaciones en 2024 porque hay que empezar también a poder poner la evidencia en su lugar para que algún día, cuando los formuladores de políticas y la sociedad esté lista para tener la conversación, exista la evidencia sobre cómo funciona y ahora podemos empezar a analizar, ¿no? Que no simplemente es la hoja de coca. No, 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 estamos hablando de cocaína, estamos hablando de cocaína, ¿no? Cómo los adultos pueden tener acceso a eso. Claro, seguro va a haber diferentes maneras de accederlo, va a haber restricciones, pero ¿qué significa eso? Y eso fue una conversación, una conversación difícil de tener en Viena 2016, porque desde ATS y RIA nosotros hemos estado proponiendo eventos alternos, ¿no? Empezamos, ¿no? Con regulación de cocaína, construcción de paz, etcétera, ¿no? Y ahora estamos teniendo esta conversación sobre el uso de drogas para adultos y también tratamos incluso de manejar el modelo de cómo hacemos este tipo de eventos alternos, ¿no? Pero a los oficiales del gobierno siempre se les asusta, ¿no? Pero ahora queremos estamos encantados de tener esta conversación con usted porque en verdad está rompiendo el molde de cómo debemos estar hablando de sustancias psicoactivas. Y una de las cosas que yo tomé del libro que fue tan importante es cómo empezamos a identificar la ciencia fallida, evidencia que se nos presenta. Y esto es algo que pasa en toda CND, pasa todo el tiempo, ¿no? Que es lo que se presenta muchas veces. Revistas académicas están publicando esos artículos, estamos viendo esos escáneres cerebrales. Creo que todos han debido haber leído su libro y también hay otros que estamos esperando que salga en español también para darle el empuje en Latinoamérica. ¿Cómo
incluso personas de Naira, bueno, lo presentan en el CN de esta semana. ¿Qué deberíamos buscar cuando vemos ese tipo de evidencia o de ciencia manipulada, ¿no? Entonces, o de evidencia manipulada. Una de las cosas que la gente debe reconocer inmediatamente es que todas las drogas de las que estamos hablando, ya sea cocaína, heroína, MDA o marihuana, una de las cosas que la gente debería reconocer es que todas estas sustancias son sustancias que nosotros le damos en el laboratorio a participantes humanos y hemos estado haciéndolo por años, por décadas, y les damos miles de dosis de estas drogas todos los años en estos laboratorios alrededor del mundo. Y NAERA, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, financia gran parte de esta investigación. Entonces, lo que tenemos que entender es que si estas drogas fueran tan malas como esta gente diría, entonces no se nos permitiría darle estas drogas a participantes de investigación. No, con la bendición de pagadores de impuestos en Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces no encaja. ¿Por qué se permite que se den drogas que son tan peligrosas a las personas y les damos drogas para hacer el estudio y se ven los datos que se producen en estos estudios de investigación? Los datos que salen, los datos que muestran de manera abrumadora los efectos, ¿no? Pero esos datos no se enfatizan cuando tenemos gente hablándole al público, como en Eurocast, cuando ella enfatiza que hay datos que no son de personas a las que les hemos dado drogas, sino más bien de personas que no han recibido drogas, pero son identificados como usuarios de drogas. Entonces, ella presenta estos, por ejemplo, imágenes de escáneres cerebrales o de gente que ha reportado usar drogas versus gente que no usa drogas. Entonces, cuando se empieza a ver estas imágenes, lo importante que la gente debe entender es que piensen no solamente en que son medidas cerebrales como de qué tamaño, su estructura, ese tipo de cosas. No solo eso, hay que entender si hay un resultado comportamental, si hay una medida comportamental. Es decir, que también esta gente se desempeña cognitivamente, que también pueden cumplir esta tarea comportamental, que también sus participantes se desempeñan en términos de ir al estudio, de completar el estudio, en términos de simplemente seguir sus instrucciones. Todos estos estudios, los participantes de las investigaciones siguen instrucciones, cumplen con todos estos requisitos exigentes, van, etcétera, ¿no? Y para que digan que hay algo mal con ellos, no tiene sentido, ¿no? Entonces la gente no se hace este tipo de preguntas cuando tenemos gente presentando este tipo de cosas como por ejemplo estos escáneres cerebrales. Si la gente está funcionando al nivel de que alguien con su formación educativa, con su edad, ese tipo de cosas. Y lo que se encuentra es que esta gente, bueno, se desempeña de una manera normal, tienen vidas generalmente normales, ¿no? No se pueden comparar simplemente con el grupo control, sino con gente de la misma edad, de la misma educación, la misma ocupación, la misma experticia. Ahí es donde se hace este tipo de preguntas. Entonces empecemos a ver que estas personas no son normales. Otra cosa que debemos preguntarnos cuando estamos escuchando ese tipo de investigadores, ellos deben preguntarse si el investigador o no habló de las consecuencias negativas como resultado de la política de drogas. El investigador ha dicho algo sobre las condiciones sociales de que las personas tienen que enfrentar y las consecuencias que enfrentan. Por ejemplo, hablan de los números de personas que fueron arrestados por drogas y las consecuencias negativas. Se habla de la paranoia que la gente experimenta debido a las fuerzas de la ley, ¿no? Y porque la gente, los investigadores no hablan de estas cosas, ¿no? Y son cosas reales, ¿no? Entonces, hablan de cosas como, por ejemplo, el cumplimiento de la ley sobre ciertas personas, como los jóvenes negros en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de los efectos en estas personas como resultado de las
políticas de drogas porque las consecuencias que estas personas se están enfrentando, no se habla de eso, esos también son aspectos muy importantes. Y otro componente del que rara vez se habla, ¿no? Por parte de estos investigadores, muchas veces presentan como datos animales y datos humanos como si fueran lo mismo y lo hacen de una manera en que están hablando sobre los dos como si fueran intercambiables. De hecho, no lo son. ¿No? De hecho, cuando se habla de neurotoxicidad, es muy fácil hablar de neurotoxicidad en animales de laboratorio porque uno puede presionar la dosis de una droga a 10, 20, 40 veces de lo que un humano soportaría, ¿no? O usaría. Y entonces, claro, se ve en neurotoxicidad y daño cerebral o celular, ¿no? Pero los humanos nunca tomarían dosis tan grandes. No es relevante a la condición humana. Entonces se puede someter animales de laboratorio a condiciones en las que no se sometería a los humanos o a lo que los humanos no estarían sujetos. Y entonces se habla de los resultados como se hablaría de los humanos, ¿no? Entonces la gente tiene que entender si los datos de los que se hablan son datos recolectados en animales de laboratorio o en humanos. Todos estos puntos son críticos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en que la gente presenta estos datos de imágenes cerebrales, bueno, pero también tenemos el desenlace comportamental, el resultado comportamental, eso es importante, ¿no? Y también hablan de las consecuencias negativas de uso de drogas, hablan también de las consecuencias negativas de la política, de las fuerzas de ley tratando de hacer cumplir esas leyes, es algo que las personas no quieren escuchar, ¿no? Porque no nos están dando un entendimiento integral de la imagen, ¿no? Y finalmente están separando datos de animales de datos de humanos y si no están haciendo eso, ¿no? Y completando los dos, están tratando de engañarnos, entonces la gente tiene que entender eso, que es sesgado. Ok, sí, creo que esto es muy importante, creo que todo el mundo está escuchando, ¿no? Estas son las herramientas que necesitamos para algunas veces cuestionar algo como, no sé, estudiantes universitarios o personas que están recibiendo esta capacitación como psicólogos, neurocientíficos, ¿no? Cualquiera de estas disciplinas. Yo sé que en mi universidad eso era parte de lo que nos mostraban, ¿no? Cuando nos enseñaban sobre cómo las sustancias funcionaban en nuestro cuerpo. Y en verdad también no hay espacio para neurodiversidad, ¿no? Porque nuestros cerebros funcionan diferente, ¿no? Ya sin sustancias. Su cerebro va a reaccionar diferente al mío. ¿Y qué tanto de eso cambia? Y es algo que siempre hablamos, ¿no? ¿Cuáles son cómo nos afecta la política y cómo las sustancias nos afectan? Obviamente las interacciones con el gobierno, con el Estado, siempre han sido negativas, ¿no? Cuando uno consume una sustancia psicoactiva, el contexto en el que uno tiene o cómo lo recibe uno es totalmente diferente, ¿no? Como alguien quien ha vivido con privilegio alrededor, como en mi caso viviendo en México, yo puedo hablar sobre mi uso de manera abierta y lo he hecho por muchos años, pero es porque soy una mujer blanca, ¿no? A que no me detienen en la calle, ¿no? Y hay millones de personas porque son jóvenes, porque se ven de manera diferente, porque hay ciertas partes geográficas del mundo que los detienen. Y es un estigma y una discriminación, ¿no? Que se hereda sobre la manera de cómo se aplican las leyes de una manera discriminatoria. Y esto es algo que cuando tratamos de aplicar principios de justicia social a cualquier política, pero cuando se habla de regulación, lo traemos. Ese es el primer principio. Hay que reconocer la dinámica de que ya existen estos privilegios, ¿no? Entonces, quiero devolverme cuando hablamos de cómo empezamos a desmantelar estas estructuras, estas inequidades estructurales. ¿Cómo hablamos de esto, no? Del tema, el caso de George Floyd, por ejemplo, que todavía se está desarrollando en el momento, ¿no? El tema de todo ese tipo de pruebas que le hacen a las personas cuando ocurren estos asesinatos, las pruebas de toxicidad y pasa en todos lados del mundo, si queremos hablar de otros contextos también. Entonces, ¿cómo empezamos a desmantelar estas, no pensando de manera global, pero también personas que están en el terreno haciendo trabajo? Sí, infortunadamente no hay atajos ni caminos cortos. Si vamos a ver un cambio en el mundo para cualquier tipo de cosas donde la gente está siendo oprimida,
Bueno, el poder no concede nada sino una exigencia. Entonces la gente tiene que exigir el cambio, ¿no? Y eso muchas veces significa que tenemos que poner nuestro cuerpo allí. Hay que sacrificar algo nosotros mismos. Es decir, pensamos en no lo que yo estoy tratando de hacer. Estoy tratando de estar fuera del proceso psicoactivo, escribiendo el libro sobre mi propio uso de drogas, no porque quiero que la gente sepa lo que yo hago en mi vida privada, no. Esto es algo que yo he hecho, pero llega a un punto en su vida en donde tenemos que decir que hay que poner algo ya, dibujar, poner una raya, ¿no? Porque si no salimos, ya no va a cambiar, ¿no? El problema es que las personas que forman opiniones alrededor del mundo, la gente que está en los medios alrededor del mundo, que forman opiniones y dan opiniones en nuestra sociedad, son las personas más privilegiadas. Son científicos, periodistas, todas estas personas a las que les está yendo bien. Y ellos probablemente usan drogas y les va a ir bien, porque la policía no los va a buscar a ellos, ¿no? Entonces el problema es que ellos no salen del closet, ellos no están poniendo nada sobre la línea, ¿no? Entonces tenemos que presionar a estas personas, especialmente a los periodistas, ¿no? Cuando la gente hace estas películas malas sobre drogas que siempre hacen, ¿no? Pensamos, ¿no? La gente que está haciendo, por ejemplo, películas sobre el tráfico de drogas, ¿no? Ya dejen de hacer eso, ¿no? Porque son simplemente, no como novelas baratas, ¿no? Entonces no es de verdad televisión de calidad. Hay que dejar de hacer eso, ¿no? A los comediantes que se burlan de drogas, ¿no? No, 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 hay que llamar a esas personas y tratar de detener todas esas acciones sin sentidos, porque más se produzca esto, más personas están muriendo y son personas que no forman opiniones, ¿no? Y hay muchas personas yendo a prisión por estos chistes estúpidos que lo presentan, ¿no? Entonces, no por esos terribles documentales o películas o novelitas, ¿no? Hay gente o periodistas que escriben historias estúpidas sobre la crisis de los opiáceos y no saben de lo que están hablando. Hay que llamarlos a rendir cuentas, hay que llamarlos a aclarar, no hay que detener esto, ¿no? Por eso es que llamamos a estas personas que muestran las imágenes cerebrales sin hablar exactamente lo que la policía le está haciendo a las comunidades con menos privilegios, ¿no? Hay que hablar de esto abiertamente, ¿no? Si los llamamos a rendir cuentas, así como está pasando en Estados Unidos, como las personas del movimiento Me Too, eso lo hicimos con esas personas y logramos un cambio, ¿no? No los llamamos a rendir cuentas, ¿no? Si no llamamos a rendir cuentas a esta gente también, este cambio no va a ocurrir. Entonces, en verdad, motivo a la gente a que sea activa y que piensen, y los invito a pensar sobre las personas, ¿no? Como George Floyd, como Dante Wright, ¿no? La gente que está siendo asesinada, ¿no? La gente que está yendo a prisión, que muchas veces en Estados Unidos, no, la policía, ok, también cuando van a la cárcel también mucha gente está muriendo, ¿no? Está muriendo, ¿no? La policía simplemente no los arresta, los asesina. Entonces hay que decirlo de una manera más abierta y con pasión. Enfrentemos esto. Sí, y creo que también es parte de cómo se tienen estas conversaciones a nivel personal. Cuando uno observa, es testigo del estigma, ¿no? La gente que toma decisiones, me gusta esto, ¿no? Los tomadores de decisiones, los que forman opinión, ¿no? Los grandes líderes de opinión de cierta manera del mundo, ¿no? Y de los diferentes países. Eh, Cuando tenemos buenas herramientas podemos tener conversaciones con las familias, con las personas y con ellos, ¿no? Y también empezar a cambiar la opinión sobre cosas pequeñas, ¿no? Pero este tema sobre los medios es clave. Y nosotros, por ejemplo, vemos las entrevistas, la entrevista que te hicieron a ti, ¿no? Juliana mencionó, ¿no? La entrevista que te hicieron hace un mes en Colombia, ¿no? Entonces, como fue así como enmarcada, ¿no? Y con Nuria en España hablan muchas veces, ¿no? Tenemos, de hecho, muchas veces que tomar estas fuentes de medios cuando nos dejen ocuparlas, ¿no? Porque no tenemos, porque los reporteros, los periodistas de las compañías mediáticas no están diciendo las cosas correctas, no están haciendo las preguntas correctas, ¿no? Nuria y Julián, no, yo tengo, por ejemplo, un programa de televisión ahora sobre los canales en México y ellos están trabajando en sus propios, tenemos que ser las voces nosotros mismos, porque si no, no va a salir la voz, ¿no?
Entonces, sí, claro, me gustaría hablar de el tráfico de drogas y quiénes son los líderes, ¿no? Y los ganadores, ¿no? ¿Quiénes son? Esta no es la conversación que tenemos que tener, ¿no? Esa no es la conversación que queremos tener, pero allí es donde se va la conversación muchas veces, ¿no? Y entonces uno dice sí a la entrevista y luego uno, bueno, responde la pregunta que uno desearía que le hubieran hecho, ¿no? Entonces hay que saber que es importante, ¿no? Para nosotros que estamos trabajando en este campo, también cómo hablar con la gente, ¿no? Entonces quiero cambiar un poquito de tema, un poquitico, y Julián también lo mencionó al inicio, la importancia de la felicidad, la importancia del placer. Nosotros pasamos una semana en el CND donde los gobiernos están hablando de todas estas cosas horribles que están haciendo, erradicación de cultivos, encarcelando personas, ¿no? Entonces como la espada, pues, para poder controlar las drogas, ¿no? Eh, lo que ha pasado, por ejemplo, en Filipinas hace unos años y también vemos personas que amamos y este movimiento global que está trabajando junto y en los últimos años más personas en este movimiento global se han sentido más cómodos hablando sobre su uso. Hace 5 años las personas no hablaban sobre el uso, sobre el placer, ¿no? Entonces ya hay más participación de jóvenes, ya ha empezado a cambiar, ¿no? También con estos eventos alternos, pero aún tenemos estos eventos que dicen todas las drogas son malas y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? También eventos alternos que dicen eso. Pero bueno, eh, hace un número de años, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre la importancia de la felicidad y la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2012 que la búsqueda de la felicidad es un derecho humano fundamental y de hecho invita a Estados miembros a promover políticas que incluyan la importancia de la felicidad, el bienestar general de los ciudadanos. En México, la regulación se basa en una jurisprudencia alrededor del libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué significa eso, el libre desarrollo de la personalidad? Eso abre la puerta a cualquier cosa, pero también abre la puerta a que tenemos que tener una conversación y hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué significa ser un adulto? Significa poder disfrutar algo, ¿no? Cuando yo usaba drogas en un parqueadero, por ejemplo, a medianoche, uno no lo está disfrutando en la máxima medida, ¿no? Uno está tomando riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, ¿cómo llevamos este mensaje? ¿Cómo y que hace una conversación con los jóvenes de que si usted va a usar así es como si hay que tomar en cuenta ciertas partes de su propia vida para que pueda tener esa felicidad. También se trata de la educación, de si va a consumir o no, cómo construimos esta parte, ¿no? O cómo construimos sobre esta clase de placer, felicidad, la búsqueda de la felicidad y el derecho a la felicidad. Sí, esto es un concepto bastante simple, ¿no? Eh, porque lo han hecho más complicado y complejo de lo que debería ser. Es algo muy simple, esta noción de que uno tiene el derecho de buscar el placer, uno tiene el derecho de buscar la felicidad, uno no le garantizamos la felicidad o el placer, pero sí le garantizamos el derecho a buscarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos el derecho a que se busque o a que se persiga eh, la felicidad? No, eso está bien. El punto es que, bueno, siempre y cuando usted no esté molestando a nadie ni afectando a nadie, eso está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo decida hacerlo? Eso es su propio asunto. Ahora, a medida que vamos creciendo y como nos vamos desarrollando, podríamos usar diferentes actividades en una etapa de la vida y otra actividad en otra etapa de la vida. Entonces es un proceso dinámico. Podríamos, por ejemplo, jugar videojuegos como adolescente y cuando envejece toman alcohol y si es más grande puede que cambie la sustancia psicoactiva o lo que sea. Y es un proceso dinámico. Y ese proceso dinámico requiere que tengamos ensayo y error, se cometen errores, tratamos de obtener la mejor información disponible sobre todas estas actividades, entonces tenemos también que permitir a las personas que cometa errores, lo que está bien, eso es parte de ser humano también.
y por eso es que tenemos nuestras redes de seguridad, para permitir que la gente cometa errores y para permitir que la gente esté bien, pero queremos asegurarnos de que sepan también que sus errores no sean letales o mortales, pero cuando los llevamos a las sombras, aumentamos las probabilidades de que cometan errores que sean letales o mortales. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar como sociedad. No queremos empujar a las personas a las sombras porque probablemente van a cometer errores, pero eso es parte de ser un humano. Entonces, tenemos que pensar desde la perspectiva de personas que están brindando servicios. Es una de las razones por las que cuando pienso, no, llamamos a este gran campo reducción de daños. Y no hay nada sobre placer en ese título. Por supuesto, lo que nosotros hacemos en reducción de daño es importante. Nosotros brindamos servicios muy importantes, pero ese término siempre se equipara con drogas, ¿no? Daño, siempre se equipara con droga. Entonces podemos entender quizá porque la sociedad piensa en drogas, siempre lo conecta con daño, ¿no? Entonces la gente ignorante siempre piensa en estos términos de efectos nocivos o negativos. Entonces, por esto es que yo también invito a la gente, deshagámonos de ese término reducción de daños para poder salir de esta pareja y este equiparamiento en droga, daño, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, como lo que estamos haciendo, obviamente, por supuesto, lo que hacemos es muy bueno, ¿no? En reducción de daño, obviamente, pero también hay que pensar en cómo lo decimos, ¿no? Pensémoslo como alguien, si uno está diciendo, no equipare a Mari con feo, Mari feo, Mari feo, Mari fea, ¿no? Entonces en inglés, ¿no? Entonces, si alguien me dice a mí, bueno, porque no le gusta, no, Mari fea, ¿no? Porque no es que no me guste, ¿no? Sino es que sobre el término, los términos, ¿no? No queremos emparejar estos términos, ¿no? Simplemente entonces lo mismo es cierto acá. Entonces lo que nosotros hacemos en reducción de daños está bien, pero este emparejamiento de daño y droga una y otra vez da forma a nuestro pensamiento, a nuestro comportamiento, le da forma a cómo es que vemos esta actividad. Entonces en verdad tenemos que pensar en deshacernos de este término o modificarlo de una manera que de manera consistente no se compare o se empareje el término daño con drogas, ¿no? Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en la búsqueda de placer, felicidad, tenemos que enfatizar más bien en eso. Cuando pensamos en las personas que consumen drogas, hay personas que dicen, sí, bueno, estoy tomando esto para curarme el dolor o están usando drogas porque tienen dolor. Necesitamos parar un momento y decir, no, no es del dolor, es de mi felicidad, es de mi momento, mi tiempo para mí mismo, para poder tener un buen tiempo, para relajarme. No es de detener el dolor o escapar del dolor, no, sino es más bien de ir a este sitio donde puedo ser feliz, estar feliz, hacer las cosas que me gusta, estar con mis amigos, disfrutar a mis seres amados, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos, ¿no? También de tener también ese emparejamiento, porque los medios se sienten como, por ejemplo, que una persona que muestra que usan psicodélicos para llegar a cierta iluminación espiritual o sanación. Bueno, eso está bien, pero muchos de nosotros no necesariamente lo hacemos con ese sentido, ¿no? Una búsqueda espiritual, no simplemente porque disfrutamos el placer y eso está bien, debería estar bien, ¿no? Simplemente pasarla bien, no hay nada mal con pasarla bien, tener un buen rato, ¿no? Porque Em, bueno, probablemente no. Entonces, si somos felices, muy probablemente vamos a tratar bien a los demás. Que la gente sea feliz es algo bueno, no es algo malo. Exactamente. Incluso sí, no sé, hay muchos, pensando en esto, hay muchos términos que tenemos que reclamar, ¿no? Cuando hablamos del tema, no. La gente ha tenido estos tiempos experimentales en su vida, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, en inglés el término age out, ¿no? Que a medida que uno envejece, cambia de hábitos, ¿no? Entonces, claro, probablemente hay un tiempo positivo en la vida cuando uno podría incorporar ciertas sustancias psicoactivas, cuando uno tiene el tiempo para reflexionar, cuando uno no está manejando niños pequeños y tiene que ir, ¿no? Pensando como mamá de niños, no tengo tiempo, de hecho, ahora, ¿no?
para tener, ¿no? Un momento para mí, entonces hay que averiguar cuáles son los momentos para poder hacer algo y disfrutarlo, ¿no? Eso es la vida, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que examinar cuál es el momento, ¿no? Pero tenemos entonces estos términos e incluso los usamos, ¿no? En nuestras escrituras, nuestros discursos, y es algo, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no? De cómo se siente usar las sustancias y qué pasa cuando nos sentimos bien. Claro, cuando uno se siente bien, claro, uno es feliz y uno trata mejor a los demás, en verdad, claro, porque si es para tratar el dolor, probablemente hay otros elementos alrededor de esta situación, hay otras condiciones que debemos estar explorando más allá de simplemente una sustancia. Y esto es algo que nuestras sociedades nos están enseñando. No, mire, si me tomo una pastilla todos los días va a estar bien, pero la persona que toma una pastilla o fuma algo todos los días que no está dentro del modelo médico, eso sí no está bien. Y esto es algo incluso que tú has hablado ¿no? Con las personas que tienes acceso en atención de salud, a uno le dan prescripción, ¿no? De muchas de estas sustancias, ¿no? Entonces, pero si uno no tiene, que sabemos que en Estados Unidos pasa muy, entonces, si no se lo prescriben, hay que buscar los mercados ilegales y ahí es donde vienen los riesgos, ¿no? Entonces, todo es parte de esto, de estas inequidades que estamos viendo. Yo sé que estamos llegando ya hacia el final porque tratamos de respetar los tiempos de las Naciones Unidas, pero también sabemos que no tienen mucho control, ¿no? Porque no nos pueden como sacar de acá, ¿no? Entonces hoy en día estamos manejando nuestro propio destino. Gracias. Quiero preguntar sobre cuándo, para muchos de nosotros en Latinoamérica estamos esperando ansiosamente el libro en español. ¿Cuándo va a salir? ¿Cómo hacemos para que llegue a México, a Colombia? ¿No? Queremos darte un tour por Latinoamérica cuando vengas, donde puedes hablar sobre estos temas. Y obviamente sabemos que esto es crucial para nuestra región. ¿Sí? Creo que ya va a salir en España en el verano, entonces debería, a mediados del verano en España, creo que Nuria ha estado en contacto con el editor español más que yo y de hecho se está asegurando de que no se cague en el título porque, gracias Nuria, entonces, porque ya ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegue, esté lista la traducción, con gusto, claro, voy a Latinoamérica, no puedo esperar a que el mundo, de hecho, reciba, ¿no? Ir a sitios como México y Colombia para poder ver a mi gente otra vez, porque extraño, ¿no? Pasar tiempo con Julián, con todos los que me cuidan bien cuando voy por allá. Extraño eso. Sí, creo que Julián quería hacer una pregunta final. Yo creo que más que pregunta es, me voy muy animado, como siempre. Creo, me gustó mucho de llamarles a rendir cuentas. Creo que eso es algo que se enmarca mucho en el tema de las veedurías. En Colombia le llamamos desde lo público, pero también desde lo ciudadano. Entonces me institucionalizaré una más. Creo que también me voy con otra provocación, Carl, y es que creo que hay que pedirle a nuestros colegas que si usan sustancias, que intenten empezar por la práctica de no hablar en tercera persona, que se atrevan ocasionalmente a hablar desde la primera persona. Y es que creo que reconocernos como usuarios, como consumidores de sustancias en un contexto de reforma de política. Y es una claridad también y es que yo no estoy aquí de pie por ser un consumidor de sustancias. Yo estoy aquí porque soy un sociólogo que tiene como objeto de estudio las políticas de drogas y me drogo ocasionalmente. Entonces creo que empezar a avivar eso me gustaría mucho con mis colegas. Y una última, y una pregunta es, eh, ¿qué lecciones crees tú que debemos aprender de todo lo que pasó con el alcohol y con la nicotina? ¿Sí? Vemos que ahorita fue algo muy liberal en un momento, se salió de las manos, el capitalismo salvaje lo cogió y lo administró totalmente y pues terminamos viendo las consecuencias que terminamos viendo y hace 10 15 años empezaron las regulaciones estrictas sobre el tabaco, las regulaciones sobre el alcohol, la restricción de la publicidad, los impuestos, todo esto.
En este proceso de regular las sustancias ilegales, ¿qué creerías tú o si has hecho el análisis de qué podremos aprender de la experiencia que tuvimos pues tan desafortunada con el alcohol y con el cigarrillo que hoy en día pues son los que más ponen los muertos en términos de uso de la sustancia y que la categoría de legalidad hace que no nos fijemos mucho en ellas? Gracias, Carlos. Y por acá te espero cuando tengamos libro. Thank you, Julian. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Sí, cuando pensamos en las lecciones que podemos aprender del alcohol y el tabaco, en Estados Unidos, entre los 20 y 1933, se prohibió el alcohol y durante ese periodo tuvimos decenas de miles de personas que fueron asesinadas o que murieron tomando alcohol contaminado, envenenado o, bueno, mal preparado, simplemente no. Cuando se hizo legal de nuevo, esas muertes desaparecieron. Entonces, esa es una lección de allí, ¿no? Que cuando tenemos un suministro seguro, cuando regulamos el mercado de manera que la gente tenga acceso a drogas de grado farmacéutico, se va a reducir los fallecimientos por contaminación. Una de las cosas, porque allí es donde ocurre la mayoría de las muertes. Cuando pensamos en lo que está pasando con sobredosis en los Estados Unidos, por ejemplo, con los opiáceos, tenemos drogas manipuladas, drogas que alteradas, que la gente no reconoce o no sabe qué es lo que está recibiendo, ¿no? Esas muertes desaparecerían si tenemos un suministro seguro y se regula el mercado. Cuando pensamos en algo como el tabaco o la nicotina, muchas veces la gente que usa o productos de tabaco en sí, desde la plantación hasta la industria, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, nosotros nos molestaban las compañías de tabaco porque fueron engañosas con el público, mintieron sobre su producto, mintieron sobre lo que sabían en términos de cáncer, etcétera, ¿no? El potencial del producto, ¿no? Mintieron también sobre la dependencia del producto, etcétera. Entonces, nos molestó o estuvimos furiosos con la industria, los productores de tabaco, porque manipularon, ¿no? Porque además agregaban varios químicos para aumentar la entrega de nicotina, ¿no? Al cerebro, ¿no? De tabaco al cerebro. Entonces, bueno, muchas mentiras, ¿no? Pero la policía entendió que el tabaco natural en sí no es un producto malo, ¿no? La policía lo entendió desde un principio, ¿no? Y la política lo entendió, ¿no? Porque ellos no fueron los que manipularon ni mintieron, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se separó los dos, ¿no? La gente debería tener acceso al tabaco si separáramos los dos. Pero el tema es que necesitamos toda la información para que la gente pueda tomar una decisión informada. Cuando tenemos el tabaco, el alcohol, cualquier otro producto que los humanos pueden consumir, lo único que podemos esperar es que se tengan riesgos. Va a haber riesgos y eso quiere decir que algunas personas van a enfermarse o a salir lesionadas con las sustancias, así como va a pasar cuando la gente conduce un automóvil. En Estados Unidos cada mes se mueren 40.000 personas por accidentes automovilísticos, pero no prohibimos los carros. Lo que hacemos es tratamos de trabajar para mejorar la seguridad de conducir un vehículo. Las mismas lecciones tenemos que aprender con estas otras drogas, ¿no? Con el tabaco y el alcohol, ¿no? Nosotros hemos aprendido mucho, hemos aprendido las lecciones para mejorar la salud, para que la gente, para reducir la probabilidad de que las personas no salgan lastimadas del consumo de esas sustancias, ¿no? Entonces sabemos, la vida no es libre de riesgos y no vamos a reducir todos los riesgos posibles, eso es imposible, ¿no? Todo lo que hacemos implica algunos riesgos, como cuando el mundo se vuelva a abrir, ¿no? Vamos a estar otra vez en los aviones, etcétera. Y infortunadamente va a haber accidentes de aviones. Algunos de nosotros podríamos perder la vida allí, pero es pues parte de la vida. Y lo mismo es cierto cuando pensamos en las drogas, ¿no? En el consumo de drogas.
pero el punto es que hay mucho más daño lo que estamos haciendo en términos de las regulaciones actuales de las drogas, de lo que ocurriría si reguláramos las drogas, si hiciéramos una plantación segura, si le enseñáramos a la gente cómo usarla, sacáramos a la gente de las sombras, que desapareciera este estigma, ¿no? Creo que sería posible, ¿no? Entonces, cualquier regulación de las sustancias va a ser mucho mejor de lo que estamos haciendo hoy en día. Y eso es muy importante también a medida que vamos avanzando en políticas públicas y en formularios de política, ¿no? Cómo podemos reducir los daños más bien de las políticas, ¿no? Y cómo podemos aumentar la felicidad de nuestra sociedad y ver estos índices y empezar a medir esto. Quiero agradecerte muchísimo por estar con nosotros, por levantarte temprano cuando envié el correo. Dije, uy, va a ser muy temprano, pero dijiste sí, gracias. Sabemos que y creo que todo el mundo en el chat también hubo preguntas que salieron también. Si escuchas entrevistas, no, de todas las entrevistas que Carr ha estado haciendo incesablemente, ¿no? Porque hay mucha gente que viene y me dice, ¿se acuerda de ese libro que me recomendó hace rato? Yo lo vi que escribió algo en el New York Times. Sí, 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 todos estamos avanzando. Muy bien, entonces estamos llegando y de hecho usted está llegando a nuevas audiencias que necesitamos y que les llegue esta información y también muchas de las cosas que has dicho, ¿no? Entonces necesitamos mantener a la policía y a las fuerzas de la ley fuera de esa guerra contra las drogas. El gobierno está desperdiciando recursos, no está priorizando otras cosas, está llevando estigma, discriminación, sesgo, racismo, clasismo que existe en nuestra sociedad y no puede ser la voz del Estado a las comunidades, ¿no? No puede ser eso lo que se les lleva a las comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo mostramos lo ridículo que es esta situación? Y esto en verdad es, ¿no? Viene de personas que sí, quizá consume, quizá no, no importa. Usted puede levantar la voz y puede, no, de hecho, obviamente el poder no concede nada sin una exigencia, sin una demanda del pueblo, ¿no? Entonces tenemos que movernos como movimiento global. Y yo veo esto todos los días, más y más, porque la gente está ganando más interés. Ven la interseccionalidad de estos temas. No es simplemente, bueno, yo trabajo en la guerra contra las drogas, usted trabaja en justicia criminal, usted trabaja en seguridad de las plantas, usted trabaja en feminismo. No, usted trabaja con los derechos de las personas, todos. ¿Cómo tomamos esos estigmas y trabajamos juntos? ¿Cómo salimos de este excepcionalismo de las drogas? No, hemos estado hablando de esto por años. Simplemente porque usted no use una droga o no quiere decir que sea buena o mala. Cuando hablamos de cafeína y la gente dice, necesito un café para empezar el día, ¿no? Uno no dice, uy, eso es problemático, ¿qué piensa, no? Entonces, en verdad, ¿cómo se piensa en esta contradicción en términos de cómo se demuestra para que las personas puedan tener esa disidencia cognitiva y ese cambio en sus cabezas, ¿no? Como también llamamos a esta ciencia manipulada. Si el investigador trató de encontrar las consecuencias sociales, etcétera, ¿no? También, ¿no? Porque entonces, pues hay persona también que pueda hablar, mucha gente que se sienta cómoda hablando sobre su uso, ¿no? En los marcos regulatorios también, ok, también no mezclar datos humanos y animales, es decir, ese libro es muy necesario para los que están en el campo internacional, es necesario, ¿no? Para llevar estas herramientas para nuestro contexto, para los que están en Estados Unidos. Esto sería como un manifiesto para salir del closet psicoactivo, ¿no? Entonces, es decir, con base en la experiencia, ¿no? De hecho, tu propia evolución del pensamiento también creo que es importante reconocer, ¿no, doctor? No es que siempre hayas hablado, sino has llegado a esto, ¿no? Entonces es algo que todos siempre cambiamos y eso es lo que queremos que los cerebros cambien, queremos que los cuerpos y los comportamientos cambien. Entonces, en verdad, ese libro demuestra
esa evolución que necesitamos tener en nuestra sociedad, ¿no? Este cambio de pensamiento. Muchas gracias. También cómo llamamos a rendir la cuenta, cómo los ponemos en su lugar también, ¿no? A los medios y la búsqueda de la felicidad, ¿no? No se contradice para nada, ¿no? De hecho, la Declaración de la Independencia, etcétera, ¿no? Entonces, y si pensamos ahora cuánta gente ha sido encarcelada por el cannabis, etcétera, tenemos que mostrar estas contradicciones que están en la sociedad, ¿no? Porque la búsqueda de la felicidad está en la Constitución. Entonces, ¿cómo necesitamos tomar más que palabras también acciones, ¿no? Sabemos que es un evento también, pero son acciones locales, hablar con el gobierno, ¿no? Es decir, contactar a las autoridades porque no están escuchando lo suficiente de nosotros. Ellos piensan que ellos saben, ¿no? Quiénes son y que ellos son los que están jugando ese trabajo. No es el trabajo de todos, como los que trabajamos en esa incidencia. Buscar la persona que puede ir a hablar a Viena, buscar la persona que puede que hágase amigo de ellos, habla de ellos. Muchos de los formadores políticos, muchos de ellos están a bordo, pero no saben cómo tener estas conversaciones. Entonces, yo sé que Carl has tenido esta conversación con diferentes personas del gobierno. Incluso le preguntan a usted cómo se siente tomar esta droga y si la fuera a usar, cómo lo haría. Y usted dice, bueno, me gustaría ayudarlo, pero usted tiene el poder en sus manos. Estos son los cambios que tenemos que estar haciendo, ¿no? Entonces, desde Acción Técnica Social en Colombia y del Instituto RIA en México y de todos nuestros colegas alrededor del mundo, ¿no? Quiero decirle muchas gracias por tomarse tiempo con estar con nosotros. Sí, Sara. Cuando abran el mundo, como digo, ok, yo estoy acá. Bueno, incluso me levanté a las 7 de la mañana, estoy en mi casa para estar con ustedes. Entonces yo voy donde sea, hago lo que sea. ¿Sí? Me encanta dejarlos con este mensaje cuando pensamos sobre las drogas. Cuando pensamos sobre las drogas, muchas veces la policía son los que están en la primera línea, son los que interactúan con nosotros, interactúan con la gente que usa drogas. Simplemente tenemos que asegurarnos de que tengamos en nuestra mente de que la salud y la felicidad son dos funciones importantes, ¿no? Pero para dejarlos en la mano de la policía, no sé si son tan, no, son funciones muy importantes, ¿no? Si lo dejamos en las manos de la policía, ellos la van a embarrar todas las veces. No podemos dejar estas funciones tan importantes como el ser feliz, el estar saludables en algunas de las personas menos educadas y menos pagadas en nuestra sociedad, ¿no? Como la policía. Y ellos muchas veces son como la raíz de la sociedad, ¿no? Y si usted quiere tirarse algo, déselo a la policía. Y la búsqueda de la felicidad no queremos dañarla, embarrarla en ninguna sociedad, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Nuria, por siempre estar ahí. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Good day. Bye, Carl. Bye, Sara. We will be retransmitting this on Para the recordarles, ¿no? Que a las 6 de la tarde lo vamos a estar retransmitiendo, ¿no? En las páginas de ATS del Instituto Ríos, Siéntanse en la Libertad, de que vamos a estar compartiendo también allí los tips y los eventos. ¿Okay? Estamos viviendo, no sé, y sé que hay más preguntas también sobre lo que está pasando en Colombia con el glifosato y otros temas que vamos a tener que, bueno, vamos a seguir hablando de esto, no se preocupen y muchas gracias a todos y espero que tengan un buen día porque nos levantamos muy temprano. Muchas gracias. Hasta luego, por favor busquen el libro de Carr y ojalá que chequen español para que todos también lo puedan leer. Ok, muy bien. Hasta luego.